Certificación en Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 4, presentación número 4, tema Síntesis del mercado de transporte marítimo, docente quien les habla, Juan Paverolis. Bueno, hemos llegado, para alegría de algunos, al final de estas presentaciones y estas clases, y me pareció conveniente, a manera de cierre, realizar un síntesis de los conceptos fundamentales de lo que vimos sobre el transporte marítimo. Para empezar con esta síntesis del modelo económico del transporte marítimo, sería interesante mencionar que el transporte marítimo posee factores endógenos al propio modelo de transporte y factores exógenos a la industria que lo afectan sensiblemente. Vamos a ver en detalle cuáles son. De los factores exógenos vemos que el principal es el nivel de actividad económica global, que detectaba el nivel de comercio internacional y la demanda de transporte marítimo. El sistema financiero internacional, porque el sistema financiero internacional determina la facilidad de acceso al crédito y la tasa de interés, que termina determinando el principal costo de este sistema, que es el costo de capital. El nivel de facilitación del comercio y del transporte, esto es algo interesante de analizar, porque en realidad la oferta de toneladas milla tiempo depende de la velocidad en la que los buques pueden navegar y del tiempo que pueden navegar. Si los buques no pueden navegar porque el comercio no es fácil y el transporte no es fácil por diferentes motivos de burocracia, por ejemplo, aduaneras, de autoridades marítimas, etc., se reduce la oferta de transporte marítimo en toneladas millas tiempo y se encarecen, al haber menos oferta al mismo nivel de demanda, se encarece los precios del transporte marítimo. El nivel de conectividad, recordemos que lo importante no era la distancia geográfica, sino lo que se conoce como distancia económica. Los flujos comerciales, que los flujos comerciales son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces estos flujos comerciales hacen que los buques vayan en un sentido con carga y en otro sentido vacíos. Y ese viaje en lastre se debe cargar al viaje con carga, porque obviamente el aire no paga flete. La política monetaria, que al igual que el estado del sistema financiero internacional, la política monetaria de las naciones también, si es expansiva o contractiva, determina la tasa de crédito. El valor de la carga, porque si bien no debería haber una correlación entre el valor de la carga y el costo del flete, en algunos casos existe esa correlación. Cuanto más cara es la carga, más caro es el flete. Y los cisnes negros, que ya hablamos, este concepto de Taleb, de que siempre hay un evento no esperado que produce consecuencias bastante importantes. Esos son los factores exógenos que afectan el modelo de transporte marítimo, y después endógenos, se genera una demanda de transporte que ya vimos estaba relacionada con estos factores exógenos, que es la actividad económica global y el nivel de comercio internacional. La política monetaria y el sistema financiero determinan los costos de capital, al mismo tiempo están los costos operativos. Después se determinan los costos de viaje, donde el nivel de facilitación del comercio y el nivel de conectividad juegan un rol importante, sobre todo en el costo portuario, porque más allá de las tarifas, lo que vimos, lo que determina el costo portuario fundamentalmente es el tiempo que el buque permanece en puerto. Después se puede gestionar el riesgo y la productividad, ya vimos cómo. La cantidad de mercaderías transportadas, la economía de escala, que ya vimos a buques más grandes
mayores economías de escala en los costos operativos, pero al mismo tiempo mayor volatilidad en los precios, debido a que en general son los buques que quedan primero fuera del mercado en las recesiones, y el nivel de competitividad en la industria, que como mencionamos, en el transporte Trump de bulk carriers, de grandes parcelas o parcelas medianas a granel, es relativamente alta. No así tan competitivo es el mercado de liners, donde existen bastantes acuerdos que para algunos autores podrían ser colusivos y tendientes a oligopolios o monopolios en las grandes compañías navieras. Bueno, este sería todos los factores que finalmente afectan al modelo del transporte marítimo. Debemos recordar entonces que la demanda de transporte marítimo depende del comercio internacional, que depende de los ciclos económicos. Y los ciclos económicos, ya habíamos visto, hay ciclos largos de entre 50 y 60 años y ciclos cortos de entre 5 y 10 años. Los motivos por los cuales se producen ya los vimos. Y estos ciclos nos dan 2 siglos y medio de evidencia empírica, por lo menos desde que tenemos información para poder rearmar la historia del transporte marítimo. Y vemos que estos ciclos si se produjeron durante 2 siglos y medio, es bastante probable que se sigan produciendo, porque lo que se siguen produciendo son los ciclos en el nivel de actividad económica global que generan los ciclos en el comercio internacional, y al ser la demanda de transporte derivada del comercio internacional, genera y sigue los ciclos económicos. Bueno, eso desde el punto de vista de la demanda y la oferta. La oferta de transporte marítimo depende de la cantidad de toneladas milla-tiempo que se pueden ofertar. ¿Y de qué depende la cantidad de toneladas millas-tiempo que se pueden ofertar? Del stock de bodegas, que es lo mismo que decir del gasto de capital. ¿Cuántos buques va a haber en operación? ¿Qué cantidad de capital quiero aplicar a buques en servicio? Al mismo modo, esos buques en servicio navegan a distintas velocidades. Cuanto mayor es la velocidad, mayor consumo, mayor costo. O sea que necesito, para compensar ese costo por ahí, que valga la pena navegar a esa velocidad, una demanda importante, y esa demanda importante me va a llevar a valores de flete altos. Entonces puedo justificar operar el buque a mayor velocidad. Obviamente, si el buque opera a mayor velocidad, realiza más viajes en un año, oferta mayor cantidad de toneladas milla-tiempo. ¿Y cuál es el tercer factor que a veces se ignora? La performance portuaria. Si yo navego muy rápido y tengo muchos buques, pero después, una vez que ese buque llega a puerto, pierde muchísimos días en los puertos, obviamente la cantidad de toneladas milla-tiempo se va a restringir sensiblemente. Entonces, al restringirse la oferta de transporte marítimo, ya vimos qué es lo que pasa. A una demanda que es relativa, inelástica y constante, y que depende del nivel de comercio internacional, si baja la oferta, van a subir los fletes. Entonces, uno de los motivos más importantes que producen la suba de los fletes no es tanto las tarifas portuarias, sino la performance portuaria, el tiempo que el buque está en puerto. Por eso que habría que analizar muchas veces si una tarifa alta relacionada con un servicio de excelencia no produce un efecto mucho más positivo en los costos de flete y en los niveles de toneladas millas-tiempo ofertadas que una tarifa baja y un pobre nivel de servicio. Bueno, ya habíamos visto el modelo de Menstock de 1993, de cómo se produce el equilibrio en el mercado de fletes marítimos. Entonces vemos que hay una demanda de 1. Vamos a suponer que crece el nivel de actividad de la economía global, crece por lo tanto el comercio internacional, entonces hay un corrimiento de la demanda hacia D2. Tenemos la curva de la oferta agregada de transportes marítimos, que ya vimos que llega a un momento
en donde se vuelve inelástica porque todos los buques que ya están operando están en el mercado, todos los buques que existen, digamos, están operando en el mercado y están navegando a la máxima velocidad posible. Entonces, ¿qué pasa si la demanda se sigue corriendo? Vemos que de 1 a D2 la demanda se corrió hacia la derecha sensiblemente, o sea que aumentó, pero no así lo hicieron los precios de los fletes, porque todavía se puede seguir ofertando transporte marítimo, aumentando un poco la velocidad y entrando más buques en servicios sin producir un gran incremento en el nivel de equilibrio. Entonces vemos que significativos incrementos en la demanda no producen igual efecto en los valores de los fletes. Ahora, ¿qué pasa? Si la demanda se sigue corriendo a la derecha, ya que por factores exógenos va aumentando, ya vemos que el aumento del transporte marítimo, el aumento del nivel de fletes en el transporte marítimo es mucho más significativo para incrementos menores de demanda. Entonces la demanda se sigue incrementando y vemos que finalmente un pequeño incremento en la demanda produce colosales efectos en los valores de los fletes. La demanda se corrió muy poco y el flete vemos que casi se duplicó. Y llega un punto en que cualquier incremento en la demanda queda insatisfecho a cualquier precio. Esto ya vemos por qué, porque incorporar buques nuevos al mercado es un proceso que lleva años. Y en general esos buques se ordenan en esta etapa de alta demanda y cuando se entregan la demanda en general no es tan alta. Entonces el transporte marítimo se encuentra en crisis. Eso ya lo explicamos, ya lo vimos, lo pueden repasar buscando las presentaciones anteriores. Entonces, de acá deducimos que el flete, el valor del flete, se fija por la oferta y la demanda global, con independencia de la estructura de costos de esta industria. Entonces vemos que hay momentos en que el armador opera por debajo de los costos, transfiriendo beneficios o transfiriendo beneficios económicos, por decirlo de algún modo, no beneficios en el sentido de rentabilidad, sino transfiriendo dinero, para decirlo más claramente, subvencionando el transporte para los dueños de la carga. Y hay otros momentos en que el armador no solamente cubre los costos, sino que está teniendo ganancias en cierto modo extraordinarias. Así es como funciona esta industria, así como es como ha funcionado desde hace 2 siglos. No es muy importante entender esto, que el valor del flete no tiene nada que ver con el costo del transporte marítimo. ¿Cuáles son las 2 estrategias más importantes para ganar dinero en el transporte marítimo? Ya lo vimos: operar el buque en el mercado o directamente no operarlo y tomarlo como un activo de capital, que no es otra cosa que comprar el buque barato y venderlo caro. Es tan sencillo como eso. Esto ya lo vimos, pueden repasar la presentación. ¿Cuál es la estructura de costos en el transporte marítimo? Ya la vimos, podemos decir que son 4 los costos: capital, operativos, viaje y portuarios. El costo del capital es la tasa que debo pagar por ese capital, que puede ser un costo de oportunidad si el capital es propio o una tasa de interés. Los costos operativos son los salarios, alimentos, seguro, mantenimiento, todo lo que hay que pagar para que el buque pueda operar. El costo de viaje es el combustible y el servicio de ruta, que ya vimos, los servicios de ruta incluyen los servicios de pronósticos personalizados hidrometeorológicos, y los costos portuarios que tenemos en general en la zona, el uso de puertos, los costos de elevador, encargados, serenos, etc. Pero fundamentalmente, para que todos estos costos operen, tiene que pasar el tiempo. Y este es el costo oculto más importante del transporte marítimo, que muy pocas veces no se considera. Presten atención que cualquier de estos costos depende del tiempo. El costo de oportunidad, la tasa de interés es obvio, la tasa de interés es por tiempo, los salarios también, los alimentos, si come la tripulación más días, el costo de alimento va a ser más caro.
Supongamos que un viaje, porque el buque demora mucho tiempo en puerto, que es donde se produce el 90% de las demoras en el transporte marítimo. Acordémonos de eso, el 90% de las demoras del transporte marítimo se producen en los puertos, no navegando. Entonces, si nosotros tenemos un viaje que se podría haber hecho en 30 días y se terminó haciendo en 45, vamos a tener bastante más costos de salarios, alimentos y seguros. Lo mismo, la estadía en puerto es larga, vamos a tener más días de uso de puerto, más días de elevador, más días de encargado, más días de sereno. Entonces debemos tener en cuenta que el tiempo es el factor más importante que genera costos en el transporte marítimo y en general, porque insisto con esto, porque es un factor sobre el que se discute poco. Cuando se discute sobre transporte marítimo, se discute sobre tarifas y no se discute sobre costos, y ese es un error conceptual bastante importante. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la actividad marítima? Esto también lo habíamos visto. Están los riesgos de precios, que es el precio del flete y los costos operativos, porque el precio del flete es bastante volátil y fluctúa en valores muy importantes. Los costos operativos también fluctúan, fundamentalmente el costo del combustible. Los riesgos de tasa, los cambios en las tasas, ya sea tanto de tasa de interés de oportunidad, afectan el costo de capital. El riesgo de los activos, ya vemos que los precios de los buques son muy volátiles, sobre todo cuanto más grandes son los buques, más volátiles son. Y los riesgos de crédito de default de la contraparte o los riesgos para quienes financian el transporte marítimo de no recibir el repago de la financiación de los activos. ¿Cuáles eran las estrategias para mitigar estos riesgos? Que recuerden que mitigar era reducir la vulnerabilidad. Los futuros sobre fletes, que son los que explicamos y los que más se utilizan, las opciones sobre fletes, los pases y las opciones reales. Como dijimos, en general lo más utilizado por la industria son los futuros sobre fletes. Bueno, de acá ya se habrán dado cuenta, después de esta explicación, que en general el mercado del transporte marítimo implica endógenamente 4 mercados que están íntimamente relacionados porque el dinero circula entre esos mercados. Uno es el mercado de la construcción naval. La construcción naval es la construcción de buques nuevos. Esto depende del precio del acero, del costo de la mano de obra, del nivel de ocupación de los astilleros y de la tasa de interés que financia o no. O sea, si la tasa es cara va a haber poca construcción porque financiar un buque nuevo va a ser caro. Después está el mercado de fletes, donde ya vimos, depende del nivel del comercio internacional y de la cantidad de toneladas milla tiempo que se pueden ofertar con el stock de bodegas, con la velocidad de operación y con el tiempo que los buques parecen inactivos en puerto. Después también hay un mercado de buques usados, que el buque, considerándolo como un activo de capital, va a depender del precio de los fletes, porque su valor va a ser el valor actual neto descontado de los ingresos futuros, del tamaño de las parcelas. En una economía en recesión las parcelas van a ser pequeñas, por lo tanto los buques más grandes no van a tener demanda y los buques usados van a ser un poco más caros. Y también afecta la tasa de interés porque obviamente hay que financiar esos buques. Y el otro mercado es el de la chatarra, que depende del nivel de demanda de transporte marítimo, porque ya vimos cuando los niveles de demanda son bajos y en general por el retardo que tienen los ciclos, cuando los niveles son bajos es porque venían de un nivel alto donde se ordenaron muchos buques en la construcción naval. Esos buques van a empezar a entrar en servicio con niveles de fletes bajos. Y eso va a hacer que muchos buques vayan a chatarra. Entonces dependen del timing del scrap. El primero que se dé cuenta que la baja se va a seguir produciendo y haga chatarra su buque viejo, mejores precios va a obtener por esa chatarra. Entonces el dinero en general, endógenamente, circula en el transporte marítimo, como vemos ahí en el centro, entre estos 4 mercados.
pero como son lugares donde se pierde y se gana mucho dinero, por lo que ya vimos de cómo funciona el transporte, también vemos que a la derecha y a la izquierda del modelo entra y sale plata. Entra cuando hay que invertir para sostener la industria y sale cuando son los momentos de beneficios extraordinarios para cualquiera de estos mercados. En síntesis, lo importante de esto es que entiendan que el mercado de transporte marítimo comprende endógenamente a 4 mercados que están íntimamente relacionados uno con otro. Bueno, con esto terminamos la presentación y ahora, ya que conocen bastante más, me gustaría hacerle una recomendación. Matthew McCleary es el presidente de Marine Money y escribió una novela que yo leí porque, bueno, al conocerlo a Matthew, cuando salió la novela, dije, bueno, un hombre de las finanzas del transporte marítimo con inclinación hacia la escritura. Veamos qué escribió. Y realmente cuando terminé de leerla, lo felicité porque es lo mejor que he leído en todos estos años de estar en esta industria, donde se entiende mucho mejor cómo funciona el transporte marítimo. La novela trata de un administrador de fondos de cobertura, hedge fund, en Nueva York, que descubre el transporte marítimo. Y me hizo acordar muchísimo la novela, por eso digo que está muy bien escrita y es bastante real. En mi actividad profesional en algún momento estuve muy relacionado con los fondos de cobertura, con Medley y con Darby fundamentalmente, cuando ellos ingresaron por primera vez al negocio del transporte marítimo. Y lo que resultaba muy difícil, a veces, no de hacerles entender, porque obviamente los que trabajan en esos fondos son gente con un nivel de preparación muy alto, pero eran reacios a aceptar que se produjesen los colosales ciclos que se producían en el transporte marítimo, que podía haber ganancias tan fuera de lo común en el transporte marítimo y pérdidas tan fuera de lo común en el transporte marítimo. Bueno, esta novela trata un poco de eso, de cómo los administradores de fondos de inversión, particularmente uno, ingresan en el mercado del transporte marítimo y van entendiendo cómo funciona este sistema. Entonces, la educación que recibe el protagonista de esta novela, a medida que se va adentrando en el transporte marítimo, primero tiene una relación con un armador griego, después con un armador noruego, ya cuando lo lean van a ver, es muy buena porque a medida que el protagonista va entendiendo el transporte marítimo, los que van leyendo la novela lo van entendiendo. Así que si tienen la oportunidad, el libro se vende creo que por Amazon, pongan en Google, seguramente en algún lado lo van a encontrar. Y lo recomiendo justamente por eso, porque es una de las mejores novelas y más reales de cómo funciona el transporte marítimo en la realidad. Bueno, con esto y esta última recomendación, que aclaro que Matthew no me da ningún porcentaje, sino que simplemente es una recomendación de buena fe, hemos llegado al fin de la materia gestión marítima. Espero que haya sido claro, espero que se hayan llevado algo que por ahí, aunque sea una ínfima parte, consideren valioso. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que todo esto les haya servido.